Alma Ezcurra, vicesecretaria de Sectorial, muchas gracias por atender al español. Muchas gracias a vosotros. Problema más en boga en estos días, más de política interior, del que más se habla, es la inmigración. Ustedes hace algo más de un año, el Partido Popular votó a favor de la tramitación de la ILP para la regularización masiva de inmigrantes que llevan X años en España y tal. Sin embargo, ahora dice Feijóo, la situación irregular no debe dar ningún derecho. ¿Con qué nos quedamos? ¿Ha habido un cambio de discurso o eso es compatible? Es absolutamente compatible. Vamos a ver. Aceptar la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular con más apoyo presentada en nuestra democracia, en mi opinión, es una cuestión de democracia. Con ese respaldo ciudadano, lo mínimo que podíamos hacer los representantes públicos, por una vez en la vida, es atender como merece la demanda que se nos plantea. El objetivo era aceptar la toma en consideración y plantear en el trámite de enmiendas los cambios que nos parecieran oportunos y convenientes para mejorar el texto y hacerlo de la mejor manera posible. Nosotros no nos oponemos a la regularización de inmigrantes, nos oponemos a la regularización sin control. ¿Qué cosas dice Feijóo ahora? Feijóo dice que contribuir tiene que ser condición para permanecer. Dice que la irregularidad no puede generar más derechos que a un nacional. Y lo que dice también es que la inmigración es absolutamente necesaria, pero tiene que ser legal, segura y ordenada. Yo creo que hay una previa, vamos a hacer dos previas. La primera previa, que no sé si es un oxímoron, es que hay que ponderar el problema de los menores. Yo creo que es un término, el término menas, que se ha acuñado por una parte del espectro político en España, que tiene la virtud de ser simbólico, pero que no representa el grueso del problema que sí puede haber con la inmigración irregular. Dígase siempre irregular, ¿vale? No son tantos, no superan prácticamente el 10-15%. Por tanto, es icónico, pero no es el gran problema de la inmigración irregular en España. Y la segunda cosa, lo mejor que podemos hacer para abordar este problema, cuando lo haya, es que hay una política migratoria. O sea, yo creo que el gran problema que hay en este momento en este país, muchas veces me dicen, ¿qué vais a hacer para cambiar el modelo migratorio? Yo siempre respondo, lo primero que vamos a hacer es tener uno. Porque lo ha dicho Feijóo alguna vez y me parece que con una frase, pues esto va a sonar pelota, pero es que me parece brillante, es no hay política migratoria más inhumana que la que no existe. Hoy el sueldo medio de los menores de 35 años es inferior a la pensión media contributiva en España. ¿Está mal repartido el estado del bienestar? ¿Qué va a hacer el Partido Popular si un día gobierna? Yo creo que el estado de bienestar tiene una crisis importante y creo que la política española, izquierda y derecha, ha hecho política mirando al censo y no al futuro y se le ha hecho bola el problema. El estado de bienestar es un hecho diferencial de España con respecto a otros países del mundo y creo que debería ser un motivo de orgullo para todos los españoles. Por eso yo reprocho mucho a quien no se lo toma en serio y hace pancartas. No hay cosa que me moleste más que un político tirando de chequera en campaña electoral para ganar unas elecciones, porque además la mayor parte de las veces no se puede cumplir. Yo creo que el Partido Popular, durante el gobierno de Mariano Rajoy, yo creo que a finales hizo una reforma de las pensiones que garantizaba un poco la sostenibilidad, que fue una de las cosas que muy rápidamente el gobierno de Pedro Sánchez cambió, introduciendo el mecanismo de equidad y una serie de cosas. Yo creo que eso es un horror. Horror no, error, aunque también es un error. Y yo creo que eso es un error. O sea, yo creo que hay que ir introduciendo reformas que mejoren la sostenibilidad y la eficiencia del sistema, porque efectivamente hay una brecha. Hay una brecha enorme. Estos datos que me dan son de un informe de la Fundación Juan de Mariana, que yo también he leído esta mañana, y que te habla de una diferencia de un 20% en la riqueza entre generaciones. Eso es insostenible, porque además a estos chavales, yo muchas veces me incluyo en ellos, porque me sigo considerando joven. Ya somos dos. Es que han hecho todo lo que tenían que hacer. Y tienen una certeza, y es que, bueno, en realidad son dos, igual están vinculadas, ¿no? Que no van a vivir mejor que sus padres y que no van a cobrar una pensión. Pero sí, hay que abrir una reflexión y yo, para empezar, volvería a la reforma del gobierno de Mariano Rajoy. Si usted se pasease hoy por Ginebra, hoy esta entrevista la estamos haciendo el jueves, y se supone que don José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno de España, está reunido con Carles Puigdemont y un mediador internacional. Usted se está paseando hoy por Ginebra, al lado del lago, y se encuentra con Zapatero.
Le preguntaría por su reunión con Puigdemont, le pediría el teléfono de Nicolás Maduro, le pediría un teléfono de Huawei. Es verdaderamente sorprendente lo que está ocurriendo con Zapatero, pero yo tengo que reconocer que siento cierta satisfacción personal al ver cómo las cartas se ponen boca arriba. Hace mucho tiempo que me pregunto dónde termina el zapaterismo y dónde comienza el sanchismo, y creo que este verano, particularmente este verano, todas las cartas se han empezado a poner boca arriba. Tú eres muy joven o usted es muy joven. No sé si se acuerda esto de la alianza de las civilizaciones. Pues no era un proyecto internacional de paz. Explíquemelo. Era el retiro político de José Luis Rodríguez Zapatero, que se iba a hacer un tour por narcodictaduras, por regímenes comunistas, a sueldo. Es el operador político de la izquierda actual, a sueldo, es el que intervino en Plus Ultra, es el que está hoy en Ginebra con Puigdemont, y es el tipo que está allá donde el mal está, intercediendo. ¿Qué pensará un ciudadano de otra nacionalidad, no español, al ver a un expresidente del gobierno de España con un prófugo de la justicia, que probablemente sería condenado por golpismo, con un mediador internacional hablando de España? ¿Qué pensará de nuestro país? ¿Tan malo, malísimo es Zapatero? Creo que no... Parecía Bambi. Bueno, pero sigue pareciendo. Además es un señor que envejece estupendamente. Creo que tiene las ideas políticas equivocadas. Y lo único que hace es ser coherente con ellas. No es coherente entre los ideales que dice defender y las consecuencias de sus actos. O sea, España ahora mismo ha sido amonestada por la Unión Europea por su contrato con Huawei. Este verano hice una relación muy sucinta, podría estar un rato dando fechas y datos que lo apuntalan de dónde vienen las relaciones entre España y China. España y Huawei, la primera vez que se contrata es el gobierno de Zapatero, el director de seguridad de Huawei era el director de seguridad en Moncloa con José Luis Rodríguez Zapatero. Entre la cartera de clientes de la empresa de comunicación de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero está Huawei. Huawei contrató a Víctor de Aldama. Es que es todo increíble. ¿Quién le lleva el lobby a Huawei? José Blanco. Secretario de organización de Zapatero, que fundó una consultora, ¿con quién? Óscar López. Bueno, y con uno de los suyos, con Alfonso Alonso. Bien, pero es que sí, eso es verdad. Pero un momento, ahora vamos a por Alfonso. Óscar López, que luego fue director adjunto de gabinete de Sánchez y ahora es, vaya hombre, secretario de Estado de Telecomunicaciones. Secretaría de Estado de Telecomunicaciones que suscribe contratos con Huawei para contener las escuchas judiciales. Nada más y nada menos. Y viene Europa y te llama la atención. O sea, uno va uniendo los puntos y dice... ¿Pero entonces Pedro Sánchez es una marioneta de Zapatero? La palabra marioneta me parece condescendiente. No sé, estoy entre lacayo y esbirro. Ya tenemos el titular. Vaya, ya le he liado. Eso les pasa por ponerme a hablar. Pero en las 2 últimas semanas, desde que Pedro Sánchez un lunes por la mañana convocó a los medios, que es mentira, solo se convocó a sí mismo y una cámara para lanzar 9 medidas contra el Estado de Israel, parece que el ruido alrededor de la guerra de Israel contra Hamás en Gaza los ha dejado a ustedes un poquito a rastras del PSOE y algo divididos internamente. ¿O no me diga usted que no? No me gusta mucho escuchar lo de arrastras del PSOE porque me parece que el tablero está inclinado. Es decir, cuando el PSOE y sus terminales deciden introducir un elemento en el debate público, no hay fuerza de la naturaleza capaz de... El gobierno tiene el BOE y marca. No, tiene el BOE y luego está el gobierno de Pedro Sánchez, que tiene el BOE, el INE, el CIS, la Televisión Española, lo tiene todo. Entonces es bastante complicado. Ya les tocará a ustedes, no se preocupen. Creo que no le preocupa el conflicto en la Franja de Gaza, le preocupa el conflicto en su coalición de gobierno. Y creo que no le preocupan los derechos humanos, que le preocupa la situación procesal de su señora, la suya propia, la de su partido, su gobierno. Mayor debilidad institucional, más ruido lacayo. Y salgo, hablo de genocidio, tengo el tinglado armado, mando a que haya saboteos y follón en la vuelta de España y hablo sobre esto. Le preocupaban muchísimo los derechos del pueblo saharaui hasta que llegó Marruecos y dijo,
a callar y se calló, le preocupaba muchísimo los derechos humanos en Venezuela y ha bajado el tono. El otro día en el Parlamento Europeo votaron en contra de declarar el Cártel de los Soles una organización terrorista. A lo mejor es que nos ha llamado Zapatero. Le preocupa mucho a las mujeres. Pero de las mujeres afganas, yo no he visto ningún sabotaje en ningún sitio, ni retiradas de competiciones internacionales. Por eso pienso que forma parte de una estrategia de polarización total que, a mayor debilidad del gobierno y de Pedro Sánchez, mayor nivel de hostilidad introduce en el debate público para llenarlo todo de ruido. Y me da mucha pena porque, vuelvo al principio, todos los partidos del espectro político español, diría que todos, creemos que con las víctimas compasión y con los verdugos condena. Y estando de acuerdo en esto... Para terminar, esta es la última, Venga. salvo que haya repreguntas. ¿De verdad hacía falta que Feijóo le mentara los burdeles y las saunas a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados? Habíamos dicho que Feijóo era sosegado y moderado como ella. ¿Qué pasó? Pues mira, con esto me ocurre exactamente lo mismo que con el me gusta la fruta. Creo que es una reacción humana y que a la política le falta verdad. Todo el mundo se centra en el me gusta la fruta y yo me centro en que un ser humano que no ha sido tocado por la mano de Dios, que tiene una trayectoria, unos sentimientos, estaba en un sitio en el que no podía contestar y al que le estaban llamando fascista, asesino, corrupto, y estaban hablando de su padre, de su hermano, de su pareja, que no tienen ninguna sentencia firme, les estaban poniendo a caer de un burro. Y en un pensamiento dijo algo, lo resolvió, no quiso ser explícito y todos ponemos el grito en el cielo y eso es polarización. Pues lo que ocurrió con el presidente Feijóo... Aquí fue en alto, delante del micro. Fue en el micro, pero es que hay que revisar el discurso de Pedro Sánchez antes. Sí. Pero es que a veces las personas tienen un límite. A Diego Pablo Simeone lo expulsaron ayer porque un señor le estaba levantando el dedo durante todo el partido. Ya, bueno, pero es que en su sueldo va. Está feo que lo hagan. Sí, a ese señor había que sancionarlo, claro, pero usted no puede hacer eso. ¿Pero es verdad o no es verdad? Sí, en mi periódico lo hemos demostrado, sí. ¿Y por qué recibimos lecciones de moral y de ética pública por parte de gente que tiene eso en su entorno familiar? Es que en algún momento hay que decirlo. Es que yo no soporto más esta superioridad moral de la izquierda que nos dice lo que tenemos que ser, a quién tenemos que rezar y lo que tenemos que hacer en nuestra vida personal y aguantando que nosotros somos moderados y callamos. Hay un momento... No fue ningún insulto, ¿eh? Le dijo una verdad, no le llamó asesino, no le llamó fascista, no le llamó tantas cosas. No, fue inteligente porque lo hizo con preguntas, pero ¿de qué burdeles ha vivido usted? Bien, pero es que ¿hemos vivido de burdeles o no hemos vivido de burdeles? Según lo que ha publicado en el periódico, sí. Pues entonces... Pues muchísimas gracias, señora Azcurra, ha sido un placer. Igualmente. Nos lo hemos pasado bien. Al final ha hecho calor.